El día de hoy tenemos a las 4 doctoras que nos van a hablar acerca de disecciones y su importancia en la anatomía, así como la relevancia clínica de cada uno de los temas que nos van a hablar. Primero tenemos a la doctora Samantha. Hola, mi nombre es Samantha Quintana Rivera y el día de hoy yo les voy a hablar sobre las técnicas de disección que nos permiten abrir el cuerpo humano para estudiar sus estructuras internas. Hola, me llamo Mariana Gómez Aguilar y tengo una especialidad en neumología intervencionista y les voy a hablar acerca de la anatomía de los pulmones y justamente sobre su manera de diseccionarlos. Mi nombre es Michelle Anaya, soy neuróloga y me dedico a estudiar el sistema nervioso, principalmente el cerebro y sus funciones. Hola, mi nombre es Diana Espinosa Carranza, yo soy cardióloga. Yo les voy a hablar un poquito sobre la anatomía del corazón, la importancia que tiene y si llegamos a tener algún infarto, la importancia que puede el descubrir en qué lado fue. Bueno, ahora yo voy a comenzar con este interesante tema que vamos a ver pues cada una de nosotras y voy a pues comenzar diciendo que, como ya había dicho anteriormente, las técnicas de disección son métodos que nos van a permitir abrir y estudiar el cuerpo humano, sus estructuras internas y si hay, como dijo ahorita Nanis, algún tipo de infarto o alguna alteración o pues eso. Vamos a comenzar primero con la disección en Y, que inicia debajo de ambas clavículas, cerca de la región acromial, o sea, de los hombros. Y esas dos líneas bajan oblicuas por el tórax, se unen en el esternón, cerca del apéndice sifoides, y desde ahí van a continuar en línea recta por la línea media abdominal hasta la sínfisis del pubis. En esta pues nos va a ayudar a pues abrir tórax y podremos encontrar tórax. Al retirar el esternón y abrir pues la cavidad vamos a encontrar lo que son pulmones, corazón, tráquea y bueno, en abdomen, hígado, estómago, vaso, intestinos, riñones, todas esas estructuras. Esta sirve para la exploración completa del tórax y abdomen, para revisar órganos internos, buscar lesiones, hemorragias, enfermedades o determinar alguna causa de muerte. También es muy usada en autopsias y prácticas anatómicas y también en medicina forense. Después sigue la disección en I, que esta empieza de la región supraesternal, debajo del mentón, y va a bajar recta por el cuello, el centro del tórax, abdomen y hasta el pubis. Todo va a ser sobre la línea media. Vamos a encontrar al abrir la cavidad torácica pulmones, corazón. Hay menos exposición lateral que en la disección en Y, pero pues igual no sirve. Se usa cuando necesitamos una apertura más rápida o cuando no se requiere tanta exposición lateral. Esta es frecuente en algunas autopsias clínicas o en disecciones un poquito más sencillas. Y pues esa es la de I. Después vamos a seguir con la disección en T, que esta va a empezar, se va a realizar una incisión horizontal entre ambos hombros o entre ambas clavículas. Y después una línea vertical que va a bajar por el esternón y abdomen, igual hasta el pubis. En esta pues vamos a tener una muy buena exposición del cuello, de la región cervical, del tórax superior. Vamos a tener también una muy buena exposición de tráquea y grandes vasos. Y al abrir el tórax pues vamos a encontrar igual pulmones, corazón, del que nos van a hablar un poquito más adelante. Esta es muy usada en la disección anatómica o el estudio, por ejemplo, el estudio del cuello, la exploración vascular y también en algunas técnicas quirúrgicas. La disección en U, esta va a comenzar debajo de una axila y va a rodear el tórax inferior y va a terminar en la otra axila haciendo una forma de U.
Esta se usa para conservar estructuras del cuello o tener una exposición amplia del tórax. También puede usarse por razones estéticas en algunas autopsias. Después les voy a hablar de la disección craneal, que empieza en la incisión del cuero cabelludo, detrás de una oreja de la región mastoidea, pasa a la parte superior de la cabeza y termina detrás de la otra oreja. Después de esto, pues se expone el cráneo y se realiza un corte óseo alrededor de la bóveda craneal, por encima de las órbitas, al frente del occipital y esta se hace con una sierra especial. Algo que también quería decir es que la mayoría de las incisiones abdominales siguen la línea media, porque ahí se encuentra la línea alba, que es una estructura con poca vascularización y pocas fibras musculares. Esto facilita la apertura y disminuye el sangrado. Cada técnica de disección se elige dependiendo de qué estructuras se necesiten explorar y del objetivo del estudio. ¿Alguna pregunta? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas del aprender de la forma de aprender con disecciones en vez de con atlas o solamente con imágenes? Bueno, pues obviamente es diferente. El atlas, y las imágenes como de anatomía que vemos normalmente en nuestro día a día, como estudiantes vimos alguna vez, y eso ayudan a entender la anatomía de manera ordenada y más visual. Pero la disección pues te permite observar las estructuras reales del cuerpo humano, así, ahora sí que sin colorcitos y sin... También puedes ver la textura, profundidad, tamaño y relación real entre pues los órganos. Se entienden pues mejor los planos anatómicos y cómo se conectan las estructuras si lo estás viendo así en disección. Ambas herramientas pues se complementan, pero la disección hace que el aprendizaje sea mucho más práctico y tridimensional. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, bueno, y entrando un poquito, ya hicimos una pequeña disección. Vamos a imaginar que tenemos aquí un cuerpecito, lo vamos a diseccionar el día de hoy. Vamos a entrar y nuestro primer órgano que encontramos aquí, después de quitar el esternón, encontramos pulmones y corazón. Aquí entramos un poquito con lo que les voy a platicar del corazón. Hablando generalmente, pues el corazón lo vamos a identificar que pues va a ser un órgano muscular que va a tener una forma cónica y que pues aproximadamente su tamaño va a ser de un puñito cerrado y va a estar así, de ladito. Lo que veíamos hace rato, que pues va a estar debajo del esternón, por delante de la columna vertebral, va a estar entre ambos pulmones, separado pues por las membranas pleurales. Justamente pues va a estar encima del diafragma. Este va a tener pues distintas capas. Se las voy a decir un poquillo de la más externa, la más interna, para irnos de lo de más afuera para adentro. Vamos a tener aquí también la parte del pericardio, que pues este se va a dividir en dos, porque va a ser el pericardio que lo recubre, protege todo nuestro pequeño corazón, y aquí entre el fibroso, que es la más externa. Esta va a ser la que nos va a ayudar un poquito a la parte de limitar la expansión excesiva del corazón y fijarlo pues en las estructuras, no sé, por ejemplo con el esternón, el diafragma y con algunos grandes vasos. También está el pericardio seroso, que pues esta es la capa más interna, que pues es justamente la que se va a dividir en dos hojas. Va a tener la hoja parietal y la visceral. La parietal va a ser la que va a hacer la cara interna del pericardio fibroso, y la visceral es la que va a estar en contacto justamente con la superficie del corazón, que es el epicardio. Pues entre estas dos hojas va a haber un pequeño espacio que es el líquido pericárdico, que vamos a tener aproximadamente entre 15 a 50 mililitros.
Este va a actuar como un pequeño lubricante para nuestro corazón, para que en el momento pues vaya, de latir no tenga esta fricción o haya un roce que lo lastime. Luego seguimos con el miocardio, que esta va a ser la capa media, que va a ser como la más importante porque es la que tiene justamente el tejido muscular y es el que nos va a ayudar con la parte de que va a ser un músculo estriado involuntario, va a trabajar por sí solo, vaya. Luego vamos a seguir con el endocardio, que esta va a ser la capa más interna y es la capa más delgada. Esta va a ser lisa y esta va a recubrir justamente la parte de las válvulas, los tendones internamente, que pues aquí entran justamente las válvulas cardíacas que van a ser, vaya, de dos del lado derecho, dos del lado izquierdo. Vamos a tener las aurículas, que son las cavidades superiores, que estas van a ser, digamos que aquí las que van a empujar la sangre justamente hacia abajo, que aquí empieza con la aurícula derecha, que esta va a ser la que recibe, pues digamos que la sangre con pobre oxígeno, vaya, de todo nuestro cuerpo. Luego aquí entran la sangre de la vena cava superior y de la inferior, que justamente pues era lo que mencionaba, que aquí va a entrar la sangre. Luego se va a abrir la válvula válvula cúspide, y justamente pues ya entra al ventrículo derecho para justamente pasar a que se abra la válvula pulmonar, y aquí después entre la doctora Mariana para que nos explique la parte del pues justamente la oxigenación que se lleva a cabo el intercambio gaseoso para que regrese la sangre oxigenada. Luego regresa la sangre a la aurícula, la aurícula izquierda, ya oxigenada, vaya. Luego se abre la válvula mitral, entra el ventrículo izquierdo y luego se abre la válvula aórtica, en donde esta es la que va justamente a llevar toda la sangre ya oxigenada a todo nuestro cuerpo. Justamente hablando de los vasos principales también, pues aquí entra la vena cava superior e inferior, que era lo que les mencionaba, que también va a entrar la arteria pulmonar, que aquí va a salir justamente, era lo que decía, del ventrículo derecho. Esta se va a dividir en las ramas para justamente oxigenar la sangre después. También ya lo que decía de la arteria aorta, que pues esta va a ser la más grande de nuestro cuerpo y va a salir justamente del ventrículo izquierdo. Esta pues justamente va a formar un arco y va a ir bajando, atravesando en la parte del tórax, el abdomen y pues justamente enviando ramas a todo nuestro cuerpo. Aquí las ramas más importantes que vamos a tener, que va a ser hacia nuestro corazón, justamente van a ser las arterias coronarias, que van a ser justamente importantes en la parte de un infarto. Son las primeras que van a nacer de la aorta, justo encima de las válvulas aórticas, y se van justamente a encargar de nutrir nuestro propio corazón. La coronaria izquierda, esta se va a dividir en la descendente anterior, que va a irrigar la cara anterior y el tabique del corazón. Después, esta también va a haber una división de la arteria circunfleja, que va a irrigar la cara posterior y la pared izquierda del corazón. En la coronaria derecha, esta va a irrigar la cara derecha, vaya, de la pared posterior y la mayor parte del sistema de conducción eléctrico. Justamente lo que mencionaba la doctora Samantha, que cuando se hace una disección para encontrar alguna situación, algún tema que, no sé, tuvo un infarto, cuando llega a haber un infarto al miocardio, pues están justamente, hay muchos factores. Puede haber una obstrucción de la arteria descendente anterior,
que es justamente es la más frecuente. Normalmente es un 40 o un 50% de los casos que llega a ver, que justamente va a ser la que afecta la pared anterior del ventrículo izquierdo y se va a ver justamente ahí, entre el ventrículo izquierdo y el tabique interventricular, que se le va a llamar como un infarto anteroseptal. También puede haber una obstrucción de la coronaria derecha, que esta es la segunda más común que puede existir, afectando la pared inferior del ventrículo y la pared posterior, que este va a ser un infarto inferior. Luego tenemos otra, que es una obstrucción de la circunfleja izquierda. Esta va a afectar la pared lateral y posterior. Le vamos a llamar como infarto lateral o posterior. Y justamente cuando hacemos una disección, no me va a dejar mentir la doctora Samantha, que vamos a encontrar, se va a observar así con claridad un infiltrado, vamos a encontrar el coágulo en donde justamente se va a quedar, en donde fue el infarto, donde se va a detener el flujo sanguíneo. Vamos a tener justamente en esta parte los cambios de coloración según el tiempo que lleve el infarto vaya. En otros casos que no llega a ser la muerte, también se puede detectar justamente los infartos precisamente por este tipo de coloración que vamos a tener. Cuando sea una fase muy temprana en que van a ser las primeras 4 a 6 horas, casi no va a haber muchos cambios visibles, solamente va a ser una zona en la que se note pues un poquito más pálida o llegue a tener una opacidad, se vea más opaco o se vea un poco mate. Pierde, digamos que un poco la parte del brillo característico del corazón. Después vamos a tener una fase aguda que puede ser de 12 a 24 horas, que va a ser un color grisáceo amarillento o un pardo amarillento. Este va a ser un poco más definido y va a destacar mucho porque contrasta mucho justamente con el color rojo vivo del tejido sano. Alrededor puede llegar a tener algunas manchas hemorrágicas, oscuras alrededor. Así lo podemos detectar. También vamos a tener una fase subaguda que va a ser de 2 a 7 días posteriores del infarto, que esta va a ser una zona en donde se va a volver un poco más rojiza, más oscura, ya tirando un tono violeta. Después se va a colocar un tono amarillento brillante, justamente por la acumulación de grasa y células que pues tratan de limpiar el tejido muerto. Luego va a tener algunos bordes que van a ponerse rojos e un poco inflamados. O incluso ya más adelante, que va a ser la fase de reparación o cicatrización, que va a ser semanas, meses. O sea, el tejido muere, se reabsorbe y eso se va a sustituir por tejido conectivo, que va a cambiar a un color blanquizco y va a intentar tratar de recuperar ese brillo del tejido sano. Y pues no sé si tengan una pregunta sobre esta parte. Bueno, yo quería saber, creo que, queríamos como más, queremos adentrarnos un poquito más y quería saber qué estructuras son las que se pueden identificar más fácilmente, cuando tú haces una disección de corazón. Ok, sobre tú al ver una disección de corazón puedes diferenciar el grosor de las paredes, sobre todo, es la más obvia porque al hacer un corte transversalmente se va a ver claramente el ventrículo izquierdo que va a estar un poco más grueso que el derecho. Esto se va a deber justamente a que pues es digamos que el que va a dirigir toda la sangre a todo el cuerpo, entonces necesita mucha más fuerza para que pues vaya bombee la sangre a todo nuestro cuerpo. También vamos a, por ejemplo, encontrar, hacer justamente corte, las aurículas, las válvulas, son las que se van a ver justamente. Las válvulas se ven perfectamente con un tono blanquizco, un
digamos, un poco semitransparente con forma de solapas o como velitas. También se va a distinguir un poquito, muy bien, más bien dicho, la válvula tricúspide, porque se va a ver con 3 puntas justamente. La válvula mitral se va a ver justo con 2 puntas, que van a tener justamente las cuerdas tendinosas que cuelgan de ellas justamente para hacer esta parte de la contracción y se abran y se cierren en el momento justo. También vamos a encontrar muy bien el tabique interventricular, que va a ser justamente la pared gruesa que va a dividir, separar los dos lados, que justamente nos va a ayudar a pues que no pase la sangre de un lado a otro y no se combine. También vamos a encontrar las arterias coronarias, se van a ver muy bien. Se va a ver justamente el recorrido de la superficie externa del corazón que hacen, marcando justamente los surcos, el trayecto que tiene desde la base a la punta del corazón. Vamos a ver también los músculos papilares, que estos van a ser protuberancias carnosas dentro de los ventrículos. Van a ser donde van a nacer las cuerdas tendinosas de aquí. Entonces no sé si tengan otra duda sobre esto. Tendría otra duda sobre el por qué el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa. Justamente era lo que decíamos, que es pura razón física y funcional, que es justamente pues la parte de que debe impulsar la sangre a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, recorriendo pues vaya, muchos metros, ¿no? Dependiendo de lo que uno mida, ¿no? Pero pues justamente pues necesita esta fuerza sobre todo para que llegue a todos lados. Y pues justamente como necesita esta fuerza, necesita empujar pues, con mucha potencia, y hace que la masa muscular del lado izquierdo pues esté un poco más gruesa, justamente por el trabajo que hace de más. Muchas gracias. Ok, ¿qué relación tiene la obstrucción coronaria con el infarto? Ok, esa es muy interesante, porque justamente como el corazón es muy activo y pues nunca descansa, vaya, es el que siempre anda, no importa qué, siempre anda movido, ahí siempre va a estar trabajando. Cuando llega a haber justamente esta obstrucción, llega a generar una acumulación de grasa en las paredes de la arteria, entonces pues justamente se endurece y pues justamente estrecha el conducto. Entonces si la placa se rompe, muchas veces hacemos como trabajos justamente las cirugías que hacemos para tratar de abrir esa arteria y eliminar esta acumulación de grasa para que pase y justamente no ocurra esta, porque pues va a tapar, vaya, totalmente el vaso. Va a ser un poquito complicado. Si esta placa se rompe y se forma un coágulo encima, pues va a ser totalmente que se va a tapar. Puede interrumpir justamente la parte del flujo sanguíneo de esa arteria, y entonces es como un poco delicado, ¿no? Porque aparte pues la zona del músculo puede tener una isquemia o una necrosis, que pues justamente primero va a sufrir un poco de dolor, que justamente si el bloqueo dura un poquito más va a sentir esta parte del dolor, las células empiezan a morir, y al no tener justamente estas energías que necesita para pues vaya a bombear y darle al corazón la sangre que necesita, pues justamente la muerte de estas células musculares cardíacas va a ser justamente lo que vamos a llamar el infarto, que justamente pues vaya, resumidamente ocurre una obstrucción coronaria, no tenemos el flujo sanguíneo necesario que tenemos, y pues va a tener una muerte en el tejido cardíaco, y esto va a generar el infarto. Ok, gracias. Bueno, retomando un poco sobre lo que nos comentaba la doctora Samantha de los órganos que podemos encontrar al abrir el tórax, yo les quisiera hablar sobre los pulmones. Como ya sabemos, los pulmones van a ser órganos vitales del sistema respiratorio, cuya función principal va a ser, como lo decía la doctora Nanis, oxigenar la sangre, permitiendo el intercambio gaseoso entre aire inspirado y la sangre venosa de los capilares pulmonares.
A manera general, sus partes va a tener un vértice pulmonar que se va a encontrar a la altura de la primera costilla, una base pulmonar que va a ser la superficie interior cóncava y va a tener también distintas caras. En cuanto a los lóbulos y sus fisuras, va a haber una diferencia entre lo que es un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a presentar 2 fisuras debido a que va a tener 3 lóbulos y este pulmón va a presentar la fisura oblicua derecha y la fisura horizontal. Se divide en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y por eso mismo va a ser un poco más grande, pesado, corto y ancho. A diferencia del pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo va a tener 2 lóbulos, uno superior y uno inferior. Va a contar solamente con una fisura oblicua y va a tener una depresión causada justamente por la posición del corazón, que es hacia la izquierda. Como les comentaba, va a tener distintas caras, esto es importante, ya que va a tener relación con las pleuras. Va a tener una cara costal, una mediastínica y una diafragmática. Ya entrando un poco más a lo de las pleuras, como ya sabemos, cada pulmón va a estar rodeado por un saco pleural que va a estar formado por 2 hojas, una parietal y una visceral. La visceral va a cubrir directamente al pulmón y esta se va a introducir entre las fisuras pulmonares. En esta vamos a encontrar lo que es el hilio pulmonar, que va a ser una continuación con la pleura parietal, y el hilio es la zona donde van a pasar lo que justamente hablábamos, los bronquios, que van a ser los bronquios principales, el bronquio pulmonar, las venas pulmonares, vasos bronquiales, nervios y también vamos a tener el sistema linfático. Por parte de la pleura parietal va a recubrir las cavidades pleurales y su característica es que esta va a ser más gruesa que la visceral y puede separarse quirúrgicamente por planos del tejido conectivo, justamente eso también lo vamos a ver más adelante en cuanto a las disecciones, y esta va a tener divisiones, va a tener una parte costal que va a recubrir su cara interna, una mediastínica, una diafragmática y una cervical. Después vamos a tener justamente lo que nos preguntaba la doctora Nani sobre el intercambio gaseoso. Los alvéolos va a ser la unidad funcional del pulmón y van a ser pequeñas estructuras que van a estar en forma de sacos, van a estar ubicadas al final de las vías respiratorias y pues aunque van a ser microscópicos van a existir millones que nos van a permitir que el oxígeno entre a la sangre y que el dióxido de carbono salga de ella. Podemos imaginar a los alvéolos como unas pequeñas estaciones de intercambio entre el aire y la sangre. Y bueno, esto sería como que lo más importante. También va a estar la parte de lo que va a ser el hilio pulmonar, que va a ser una área en la cual va a estar ubicada en la cara mediastínica y este va a ser el punto de entrada y salida de las estructuras de la raíz pulmonar. Va a tener continuidad entre las pleuras parietal y visceral y va a rodear la raíz pulmonar. Aquí vamos a tener algo importante que será el ligamento pulmonar, que va a ser la formación inferior al hilio. Entonces seguimos retomando todo acerca de la anatomía sobre el pulmón. Vamos a irnos rápido sobre el árbol bronquial derecho. Y bueno, el aire aquí va a entrar por la tráquea y luego se está dividiendo en 2 bronquios principales del lado derecho, donde aparece el bronquio principal derecho. Este bronquio va a ser más corto, más ancho y más vertical que el izquierdo y por eso es que cuando una persona aspira accidentalmente un objeto es más probable que se vaya al bronquio derecho porque está más derechito, por así decirlo, y hacia abajo. Después el bronquio principal derecho se va a dividir en 3 bronquios lobares, por lo que el pulmón derecho va a tener sus 3 lóbulos. Va a tener un bronquio lobar superior, medio e inferior derechos. Luego cada bronquio lobar se va a dividir en los bronquios segmentarios que van a llevar el aire a regiones más pequeñas llamadas segmentos broncopulmonares. A diferencia del izquierdo, aquí también el aire va a venir desde la tráquea, pero ahora va a entrar al bronquio principal izquierdo y el bronquio principal izquierdo va a ser más largo, estrecho y horizontal que el derecho, por el cual hay menos probabilidad de que haya una broncoaspiración por ese lado. Esto pasa porque va a estar del lado del corazón
entonces el bronquio tiene que tomar una trayectoria diferente que el derecho. Además que va a pasar por debajo del arco de la aorta y por delante del esófago. El bronquio principal izquierdo se va a dividir en 2 bronquios lobares porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, uno superior y uno inferior. Y después estos bronquios lobares también se van a dividir en bronquios segmentarios que van a llevar el aire a los segmentos del pulmón izquierdo. Bueno, yo tengo una duda. ¿Por qué el humo de la leña también puede causar daño pulmonar? Bueno, aunque muchas veces se puede considerar que este humo puede ser más natural, pues el humo de la leña también puede ser dañino, ya que al quemar la madera va a liberar partículas finas de monóxido de carbono y de sustancias irritables que pueden entrar profundamente a los pulmones. Y este problema es común en personas que cocinan en fogón o en leña en espacios cerrados o con poca ventilación. La exposición repetida puede causar una inflamación de las vías respiratorias, tos crónica, irritación, infecciones respiratorias y con el paso del tiempo van a presentarse enfermedades pulmonares crónicas. Por eso el humo de la leña también se considera un factor de alto riesgo importante para el daño pulmonar, especialmente en comunidades donde todavía se utiliza a diario para cocinar o calentar espacios. O sea, regresando un poquito pues, a lo que habías comentado anteriormente, ¿se podría decir que muchas enfermedades como que respiratorias en realidad sí se podrían prevenir? Sí, muchas enfermedades respiratorias se pueden prevenir o al menos se puede disminuir su riesgo. La prevención incluye evitar fumar, exponerse a cualquier tipo de humo de segunda mano, también lo que conocemos como fumadores pasivos, y mejorar la ventilación en lugares donde se usa leña. También utilizar estufas más seguras, reducir la exposición a contaminantes y acudir con el médico ante síntomas persistentes, como lo mencionaba, como la tos, y también es importante vacunarse contra enfermedades respiratorias cuando corresponda, que esto sería más una prevención primaria. Mantener una buena higiene, evitar automedicarse y prestar atención a síntomas, como ya te los había dicho, y la salud pulmonar se nota tanto cuando todo va bien, pero cuando falla cada respiración pues se vuelve ese ruidito que a veces llegamos a escuchar. Y por ejemplo, ahorita que dices ahí de los fumadores, ¿tú crees que el daño pulmonar por fumar sea reversible? Esta pregunta es muy importante y muy consistente entre la gente y bueno, la respuesta depende del grado del daño que haya en el pulmón. Cuando una persona deja de fumar, el cuerpo empieza a recuperarse poco a poco, pero la inflamación sí se puede disminuir, más no la función de los cilios. O sea, esta ya no puede mejorar, ya no hay una manera de arreglarlo y se reduce el riesgo de seguir dañando el pulmón más. También baja el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, cuando ya existe un daño estructural importante, como un efisema, esa destrucción de los alvéolos ya no se puede recuperar completamente. Es decir, que dejar de fumar no siempre va a regresar al pulmón a su estado original, pero sí va a evitar que el daño avance más rápido. Por eso dejar el tabaco vale la pena y no es como reiniciar el pulmón desde cero, pero sí como quitarle el pie, ¿no?, del cuello a la respiración. Bueno, ya saben, no fumen. No es bueno para la salud. También puede llegar a afectar al corazón el fumar. Ojito. Bueno, ya para finalizar, yo les voy a hablar acerca del cerebro, que para mí y para mi especialidad es el órgano más importante del sistema nervioso. Básicamente, el centro de control del cuerpo humano. Este procesa información, controla movimientos, pensamientos y emociones, y hasta funciones automáticas como respirar. Bueno, el cerebro se divide en 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Aunque trabajan juntos, cada uno tiene funciones un poco distintas. El lado izquierdo se relaciona más con el lenguaje y la lógica, mientras que el lado derecho tiene más que ver con la creatividad y la percepción espacial. Este también está dividido en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que se encarga de cosas como tomar decisiones, la personalidad, el razonamiento y el movimiento voluntario. El lóbulo parietal procesa la sensibilidad, como el tacto, el dolor y la temperatura. Y finalmente el temporal participa en la memoria, la audición y la comprensión del lenguaje.
El occipital es el encargado de la visión. Otra estructura importante es el cerebelo. Este ayuda con el equilibrio y la coordinación. Gracias a él podemos caminar o movernos de forma precisa sin perder estabilidad. También está el tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones vitales como es la respiración y el ritmo cardíaco. En una disección de cerebro se puede observar las meninges, que son capas que protegen. Estas son 3, que son la dura madre, aracnoides y pia madre. Estas además de esto se distingue la sustancia gris y la sustancia blanca. La gris se relaciona más con el procedimiento de información y la blanca con la comunicación entre neuronas. Otro tema importante es el polígono de Willis. Esto es una red de arterias ubicada en la base del cerebro. Su función es mantener un buen flujo sanguíneo, así como incluso bloquear parcialmente. Las arterias principales que lo forman son las cerebrales anteriores, que son las comunicantes anteriores, las carótidas internas, las cerebrales posteriores y las comunicantes posteriores. En cuanto a relevancia clínica, destacan los aneurismas cerebrales y los eventos vasculares y las EBC. En un aneurisma es importante recalcar que es una dilatación anormal de una arteria causada por debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Cuando se llega a romper puede provocar una hemorragia cerebral. Y el EBC ocurre cuando el flujo sanguíneo del cerebro se interrumpe, ya sea por una obstrucción o por una hemorragia, y es una emergencia médica porque las neuronas necesitan oxígeno constantemente y pueden dañarse en pocos minutos. Y eso sería todo por mi parte. Y por ejemplo, cuando abrimos cráneo, no sé, ¿qué es lo primero que vemos al decir, hicimos ya el corte? ¿Qué vemos así? Lo primero que se observa son las meninges, principalmente la dura madre. Es la capa más externa y resistente que protege el cerebro. Debajo de ella se encuentra la aracnoides y la pia madre, que está pegada directamente al tejido cerebral. Doctora, yo tenía una pregunta que era, ¿por qué es tan importante como la irrigación o para la irrigación cerebral? Ok. Es muy importante porque funciona como una red de seguridad para el flujo sanguíneo del cerebro. Su función principal es permitir que la sangre siga circulando aunque alguna arteria tenga una obstrucción o disminuya el flujo. Yo tendría otra pregunta y es en cómo se relaciona el polígono de Willis en los eventos cerebrovasculares. Se relaciona porque puede ayudar a compensar la falta de circulación cuando una arteria se bloquea. Sin embargo, también es una zona donde frecuentemente pueden formarse aneurismas debido a la presión sanguínea en las uniones arteriales. Aunque déjame decirte que para mí el órgano más importante es el corazón, si no me irrigaría el cerebro. Cada uno habla desde su especialidad, ¿verdad? Claro. Desde el amor a su especialidad. Claro. Andy, yo tenía una pregunta para ti, porque, a mí también se me hace que el cerebro es una de las estructuras de los órganos más complejos del cuerpo humano. Entonces yo también te quería preguntar cómo se relaciona un aneurisma con lo que nosotras conocemos como un evento cerebrovascular. Un aneurisma cerebral es una dilatación en la pared de una arteria que está dilatada. Si se rompe, puede causar una hemorragia cerebral. Esto se relaciona directamente con un evento cerebrovascular, porque esta ruptura puede provocar un EBC hemorrágico, que es una urgencia médica grave. A mí me intriga mucho saber, Sam, cómo se prepara el cuerpo antes de una disección. Muy buena pregunta. Primero, el cuerpo se conserva, si lo estamos conservando, se conserva con sustancias como lo que es el formol,
para que no se descomponga o para pausar el proceso de descomposición. Después lo colocamos en posición anatómica y pues dependiendo de lo que se vaya a estudiar, se hacen las incisiones. Pero sí, o sea, prácticamente para resolver tu pregunta, se conservan con formol. Después lo colocamos en posición anatómica para poder pues estudiar o diseccionar correctamente el cuerpo. Bueno, doctora Nanis, quisiera yo hacerte una pregunta que sería, ¿qué arterias obstruye con mayor frecuencia en un infarto? Bueno, esa pregunta es muy, muy frecuente porque es lo que más sucede. Pues justamente la que sufre más frecuentemente un infarto es la arteria descendente anterior de la coronaria izquierda. Aunque yo también tengo unas preguntas para ti, porque son muy interesantes, que me llaman mucho la atención para mí. ¿Qué ocurre en el enfisema pulmonar? ¿O qué característica o caracteriza los bronquitis crónica? Bueno, respondiendo a la primera pregunta que me hiciste sobre qué ocurre en un efisema pulmonar, en el efisema prácticamente lo que va a pasar es que se van a destruir las paredes de los alvéolos y va a ir disminuyendo la superficie para el intercambio gaseoso y esto va a dificultar más la respiración. La segunda pregunta que me hiciste sobre qué caracteriza a la bronquitis crónica, se caracteriza por una inflamación persistente en los bronquios y por una producción excesiva de moco, causando una tos frecuente. Una pregunta para la doctora Michel. ¿Cuál es la diferencia a simple vista entre la sustancia blanca y la sustancia gris? Bueno, la sustancia gris se ve más oscura y está en la parte más externa del cerebro y es en donde justamente se procesa la información. Y la sustancia blanca es más clara, tirándole al blanco o beige. Y bueno, pues su función es conectar diferentes áreas del cerebro como si fueran cables de comunicación. Doctora Sam, yo le tengo una que la verdad me llama la atención. Mencionaste varios tipos de incisiones en Y, en T. ¿De qué depende elegir una de la otra? Bueno, pues depende mucho de qué parte del cuerpo queramos estudiar. Por ejemplo, pues la disección en Y sirve muchísimo para observar tórax y abdomen, así como un poquito más detalladamente. Y pues esa te deja ver, como yo lo dije anteriormente, pulmones, corazón, intestinos, te los deja ver súper bien. Pero pues si quieres estudiar el cerebro, necesitas una disección craneal porque pues el acceso es completamente diferente. Doctora Mariana, ¿por qué fumar favorece la EPOC? Bueno, esto va a suceder porque el humo del tabaco va a producir una inflamación crónica y un daño progresivo tanto en los bronquios como en los alvéolos y esto va a hacer que se disminuya la capacidad respiratoria. Para la doctora Diana yo tenía una duda que era ¿cuál es la válvula que suele afectarse cuando tenemos, o cuando el paciente tiene más bien, una fiebre reumática? Bueno, suele afectarse es la válvula mitral porque ocurre una secuela de infección por bacterias del grupo Streptococcus, que justamente generalmente es por una infección en la garganta. Bueno, muchas gracias, doctoras. Gracias por compartirnos su conocimiento en cuanto a estos temas en disecciones, ya que pues al final el objetivo era justamente como saber y informarnos correctamente acerca de todo lo que pues hemos pasado y en cuanto a la misma experiencia en cada una de nuestras profesiones. Bueno, finalmente queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor López Salgado Luis Alberto por su comprensión, paciencia, vocación y dedicación durante nuestro primer año de medicina. Gracias a su guía y enseñanza hemos podido adquirir bases sólidas de conocimiento en anatomía y en las prácticas de disecciones 1 y 2. Su apoyo constante no solo nos ha permitido aprender, sino también sentirnos más seguras y preparadas en nuestro camino como futuras médicas. Agradecemos profundamente su compromiso en nuestra formación y el impacto que ha dejado en nuestro aprendizaje.